Bienvenidos. En esta clase se realiza ejemplos del cálculo de la ganancia de tensión, ganancia de cociente, impedancia de entrada e impedancia de salida de amplificadores con transistores bipolares en la configuración colector común y base común. Calcular la ganancia de cociente, ganancia de tensión, impedancia de salida e impedancia de entrada. Entonces vamos a calcular a continuación para más ejemplos. Comentarles que hasta este capítulo, estos tres capítulos son los capítulos más importantes de la materia. El capítulo 1, diodos, el capítulo 2, transistores en componente DC, donde hemos estudiado las características constructivas, el principio de funcionamiento y las curvas características de los transistores, de todos los transistores unipolares y bipolares. Y en este capítulo 3 se plantea los circuitos híbridos. Ahora, a partir de este capítulo, los capítulos 4, 5, 6, hasta el capítulo 7, vamos a utilizar estos fundamentos más sus conceptos de circuitos. Vamos a calcular respuesta en frecuencia, resolución de circuitos realimentados, amplificadores multietapa, pero con la base que ustedes ya tienen de otras materias y esta materia. Me comentan que se escucha entrecortado, ¿es cierto? Ya, está bien, gracias. Debe ser tal vez en alguno de sus compañeros tiene tal vez algún problema en la red de internet, pero si este problema fuera generalizado, me avisan por favor para verificar el estado de mi internet, ¿ya? Entonces, como habíamos indicado, estos conceptos son importantes y estos ejemplos que estoy realizando son ejemplos base y más los ejemplos del auxiliar, que también va a utilizar la misma metodología que yo estoy usando porque ha sido mi alumno. Entonces, vamos a poder resolver circuitos relacionados con la materia hasta el capítulo 7. En el capítulo 8 ya vamos a describir amplificadores operacionales, si el tiempo nos alcanza, y vamos a pasar dos clases de conceptos básicos de amplificadores operacionales, y con los conceptos que hemos desarrollado hasta ahora más sus conceptos de circuitos, igual vamos a realizar la resolución de esos circuitos basados en amplificadores operacionales. Entonces vamos a continuar con el análisis de estos circuitos. Veremos hasta dónde llegamos la clase de hoy, y si necesitamos la clase del día martes más, vamos a utilizar la clase del día martes más para la resolución de ejercicios. Pero recuerden, al finalizar esta sesión vamos a quedar con el formato de evaluación, que voy a realizarles les voy a proponer unas modificaciones, ¿ya? Entonces decimos solución. Ahora supuestamente con los ejemplos ya realizados ya tenemos algo de entrenamiento. Entonces vamos a realizar el análisis en DC. Decimos análisis en DC. Para el análisis en DC obtenemos el circuito equivalente en DC. Ustedes tienen que realizar eso en el examen, por si acaso. Entonces, nuevamente puedo copiar todo el circuito rápidamente, solo con fines didácticos, aunque lo podía hacer más rápido. No sé qué les conviene a ustedes, creo que los realice más rápido, más ejemplos creo que les interesa, pero para DC, capacitores tienen que ser circuito abierto. Entonces, este capacitor va a ser circuito abierto, este capacitor circuito abierto y este capacitor circuito abierto. Fuentes de tensión alterna 0. Entonces, fuente de cociente también sería 0. Entonces, eliminando toda la parte de desacoplada mediante los capacitores, entonces nos queda el circuito de la siguiente forma. Quedaría así. Perdón, esto voy a modificar. Entonces ahí tendríamos una fuente de tensión DC conectada en paralelo. Entonces voy a arreglar, voy a mover todo esto hasta ahí. De esa manera obtengo mi circuito en DC. Ese sería mi circuito en DC. Entonces, además voy a realizar la siguiente simplificación. Entonces voy a decir, aquí HF ya conozco de dato. Esta resistencia va a ser R1. Esta resistencia va a ser R2. Le asignaré variables con fines didácticos, como van a observar. A esta resistencia le voy a llamar R1, a esta resistencia R2, a esta resistencia le voy a llamar RC, y estas dos resistencias que están en serie le voy a denominar RE. Como el capacitor sea abierto, entonces ahí tengo esas dos resistencias y voy a tener solo una resistencia para DC. Entonces aquí estas dos resistencias las voy a sumar y voy a tener solo una resistencia. Aquí tendría, y esta va a ser mi resistencia RE.
Y aquí voy a anotar, RE va a ser igual a RE1 más RE2. Y RE1 va a ser de 200 ohmios y RE2 de 2K. Tal que RE va a ser igual a 2.2 kilo ohm. Entonces ese sería mi circuito para DC. Y tendría que acá en este circuito calcular el punto de reposo. O sea, tengo que calcular ICQ para calcular HIE. Pero resulta que este circuito ya lo habíamos calculado en los ejemplos anteriores. En el ejemplo 1 creo que hemos calculado. Recuerden, esta es la resistencia de 3.9K. Voy a anotar 50K. Y aquí tengo 10K, estos valores en mente tengan, por favor, 2.2K y aquí el HFE es igual a 50. Si se acuerdan, este es el mismo esquema en DC para el primer ejemplo, para este capítulo. Voy a retroceder y observen este circuito en DC, ¿no? Si observan, aquí este circuito, la fuente de alimentación es de 24 voltios, RC es 3.9K, RE 2.2K, R1 50K, R2 10K. Para este circuito ya hemos calculado IC y HIE. Entonces me voy a copiar acá. Dice IC es igual a 1.39 miliamperios y HIE es igual a 899,28 ohm. Entonces, como ya he calculado estos valores, voy a copiar nomás. Tendría que realizar el análisis en DC, repetir este procedimiento. Entonces, yo no quiero realizar ese procedimiento, por eso me he buscado un esquema que en DC me dé el mismo valor, ¿no? Para agilizar el proceso de solución. Entonces, para este circuito hemos calculado IC es 1.39 miliamperios y HIE es 899,28 ohm. ¿Estamos de acuerdo? Si quieren, ustedes vuelvan a repetir el análisis en DC. Yo ya no lo voy a hacer porque ya hemos resuelto para un esquema similar. ¿Puedo continuar? El análisis en AC ya es más interesante porque en AC ya vamos a tener otro circuito. Entonces decimos análisis en AC. Como en este capítulo nos interesa el análisis en AC más que en DC, entonces en los ejemplos me voy a concentrar en el análisis en DC, en AC. Pero si hay que realizar el análisis en AC, lo voy a realizar. Para AC, recuerden, reactancias capacitivas van a ser cortocircuito, tienden a 0, punto y coma, voltajes alternos, fuentes de señal alterna van a tender a 0, fuentes de corriente y fuentes de tensión. Entonces, el circuito para AC que voy a obtener sería el siguiente. Nuevamente me copio, voy a copiar, entonces para AC, ahora sí voy a borrar el circuito de arriba, pero voy a tomar como referencia en mi análisis. Entonces, para AC, supuestamente tengo que hacer que se cumpla esta condición. Reactancias capacitivas cortocircuito. Estos capacitores van a ser cortocircuito. Y fuentes de tensión continua. Aquí BI, ¿no? Está mal. Fuentes de tensión continua tienen que ser 0. No es BI. Esto es BCC. Fuentes de tensión continua 0. Entonces, con esas condiciones de reactancias capacitivas 0 y fuentes de tensión continua 0, obtenemos el siguiente circuito híbrido. Siempre vamos a trazar una línea como referencia y tomando esta línea como referencia vamos a dibujar los elementos de circuito. Entonces vamos a partir siempre de la entrada. Aquí a la entrada tengo una fuente de corriente alterna. Esta es I sub I. Luego está conectado en paralelo con una resistencia, pero voy a un poquito más con fines didácticos. Van a observar por qué. Aquí tendríamos una resistencia RI. Le voy a llamar esa resistencia de 10K. A continuación llegamos a la resistencia. Le asignaré nombres. Voy a llamarle a estas resistencias de la siguiente forma: R1, R2, RC, esta era RE1 y esta es RE2 y esta resistencia es RE. Entonces, con esas asignaciones, R1, esta sería RI, a continuación tenemos R2, esta va a ser la resistencia R2, ahora R1 también se conecta en paralelo y se cortocircuita a tierra debido a que BCC es 0. Tenemos R1. A continuación llegamos a la base del transistor de esa forma. Ahora en el emisor aparece RE1, pero RE2 está cortocircuitado porque el capacitor se hace cortocircuito, se va a tierra. Y del colector vamos a tener primero RC, luego RE. Y mis voltajes de referencia, este circuito lo voy a dibujar más corto, van a disculpar para que tenga más espacio, voy a dibujarlo a partir de acá. Entonces, realizando modificaciones, tendríamos que mal ahí. Entonces ese sería el circuito para AC, donde se tiene esos elementos de circuito. Puedo simplificar
voy a decir acá voy a tener más menos BO y por acá está IO y según mi circuito tengo acá BI. Entonces puedo asociar estas tres resistencias en paralelo. Le voy a llamar RI' como en otros ejemplos. Sería RI en paralelo con R2 en paralelo con R1. Entonces creo que también hemos calculado el paralelo de estas tres resistencias, pero podríamos calcular rápidamente. Son dos resistencias de 10K en paralelo con una resistencia de 50K. Por lo tanto, tendríamos 5 por 50 dividido entre 55. Y esto es igual a 4.54 kilo ohm. 4,54 kilo ohm. Les ruego, cuando vayan simplificando sus circuitos, asignen los valores de los elementos de circuito. Entonces, redibujamos el circuito, pero ya no dibujamos el transistor. Entonces, tendríamos el siguiente esquema, de la entrada a la salida siempre. Esta es una fuente de corriente alterna y aquí vamos a tener RI' y aquí va a estar la base de mi transistor, por acá el colector, aquí tendríamos RL, RC y aquí está el emisor, tenemos RE1. Entonces, considerando los terminales de base, colector, emisor, dibujamos el circuito híbrido que deseemos utilizar. Voy a utilizar el circuito híbrido normal. Entonces tendríamos acá el siguiente circuito, ese sería el circuito híbrido simplificado, donde este elemento es HIE y esta fuente de corrientes HFE por I de base. I de base siempre tenemos que marcar por dónde está, porque tenemos ahí una fuente de corriente controlada por corriente. Ese sería el circuito híbrido hasta ese punto. A continuación debemos de reflejar esa resistencia RE1 a la entrada y el procedimiento sería el siguiente. Continuamos, voy a copiar, entonces considerando este circuito voy a reflejar a la entrada RE1. Entonces siempre, como hemos observado hasta ahora, trazamos una línea de referencia y ahora los elementos que voy a considerar son los siguientes. Tengo la fuente de corriente alterna I sub I en paralelo con RI', luego tendría acá el terminal, pero voy a reflejar esa RE1 hacia la entrada de la siguiente forma. Aquí tendríamos HIE, la resistencia RE1 se va a reflejar como RE1 multiplicado por 1 más HFE, ese era el procedimiento, y habíamos indicado que acá va a circular la corriente I de base por ambos elementos. Y a la salida tendríamos una fuente de corriente que no cambia, HFE por I de base, en paralelo con RC y RL. Y acá en RL tenemos el voltaje de salida y la corriente de salida. Entonces, y además aquí teníamos más menos BI, ¿recuerdan? Puedo ir anotando así poco a poco. Entonces ese sería el circuito híbrido. Ya directamente, como pueden observar, RE1 ya los reflejo a la entrada, porque ya he demostrado, ¿no?, cuál es el procedimiento. He demostrado aplicando mis leyes de tensiones de Kirchhoff. Ya no tengo que estar demostrando. En este circuito calculo lo que en el ejemplo me piden, ¿no? Entonces digo, inciso A, para la ganancia de tensión o ganancia de corriente. Iniciaremos con ganancia de corriente para A sub I, donde A sub I es la relación de la corriente de salida sobre corriente de entrada. Entonces siempre del circuito de salida, voy a ir del circuito de salida al circuito de entrada. Entonces en el circuito de salida calculo IO. IO va a ser igual a, por divisor de corriente, sería igual a menos RC dividido entre RC más RL por HFE por I de base. Ya saben por qué ahí el signo negativo. Ahora en esta ecuación tengo acá I de base, entonces calculo I de base en el circuito de entrada. Por divisor de corriente puedo calcular en el circuito de entrada, I de base va a ser igual a resistencia opuesta a la rama en la que circula I de base, es RI' dividido entre RI' más la resistencia en la rama de I de base. Tenemos HIE más RE1 por 1 más HFE. Multiplicado por la corriente de entrada, por I sub I, y al numerador ya le voy a multiplicar. Entonces, de esta ecuación, reemplazo la segunda ecuación en la primera ecuación y despejo la relación IO sobre I sub I. Entonces, la ganancia de corriente A sub I, que es la relación de IO sobre I sub I, va a ser igual a simple álgebra, que ustedes pueden calcular fácilmente. Entonces decimos, multiplicamos numeradores, menos HFE por RC por RI', multiplicamos denominadores, RC más RL por RI',
más HIE por RE1 multiplicado por 1 más HFE. Esa sería la ecuación para calcular la ganancia de cociente. ¿Alguien tiene alguna observación con esta ecuación? ¿Puedo continuar? ¿Me están siguiendo? Ya. Entonces tendría que reemplazar valores. Me voy a copiar del ejemplo los valores y ustedes me ayudan a evaluar esa ecuación. En el ejemplo acá me copio los valores. Por si acaso, RC es igual a 3.9K. RE1 es igual a 200 ohmios. R1 es igual a... ya no necesitamos RI' nomás. RI' es igual a 4,54 K. HFE es igual a 50. No necesitamos ningún valor más, creo. Entonces vamos a copiar todos estos datos. Considerando estos datos, por favor, calcúlenmelo esa relación. Entonces, acá ahí será igual a menos... a ver, junto con ustedes yo voy a reemplazar, voy a hacer los cálculos. HFE ahora vale 50 por RC, que vale 3,9 K, por RI' que vale 4,54 K. Ahora en el denominador tenemos RC, que es 3.9 K. RL no hemos copiado, vale 1 K. Ese valor más anotaremos acá. RL igual a 1 K. Entonces, más 1K multiplicado por RI', que es 4,54 elevado a la 3, más HIE, que vale 899,28, multiplicado por 1 más 50, ¿sí? Gracias, señorita. Es así, ¿no? Ya, entonces tenemos acá HIE más 200 por RE1 es 200, entonces he calculado el valor de 11.55. Por favor, verifíquenmelo, ese dato. Ganancia de cociente menos 11,55 veces. Muchas gracias, Damián. Damián ha verificado el cálculo también. Ya. Entonces esa sería la ganancia de cociente. Podríamos calcular la ganancia de tensión. Entonces vamos a calcular la ganancia de tensión. Vamos a decir para para AB, que se define como voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Entonces, ahora hay que calcular voltaje. Partiendo del circuito de salida, y vamos a ir hacia la entrada. Entonces, VO en este circuito sería igual a... puedo calcular como VO como el producto de IO por el equivalente en paralelo de RC y... perdón, IO por RL. Puedo calcularlo de esa forma, o directamente IO como el equivalente en paralelo de RC por RC y RL multiplicado por HFE por I de base. Entonces, veo para mí, si considero que aquí tengo una resistencia equivalente, RC en paralelo con RL, entonces sería el producto de esta resistencia equivalente por HFE por I de base. Voy a calcular de esa forma. Entonces sería igual a menos RC en paralelo con RL. Sería RC por RL dividido entre RC más RL multiplicado por la cociente HFE por I de base. El signo negativo es debido a que esa fuente de cociente genera una caída de tensión opuesta a BO. Aquí voy a decir punto y coma. Como tengo acá I de base, ahora tengo que calcular I de base en función de BI. Como me han marcado BI, la resistencia, el voltaje en RI', ese voltaje también se aplica a HIE y a la suma de HIE más RE por 1 más HFE en el circuito. Por lo tanto, voy a calcular I de base por la ley de Ohm. Sería igual a voltaje sobre resistencia. ¿Qué voltaje? El voltaje BI dividido entre HIE más RE1 por 1 más HFE. Esa sería la ecuación. Reemplazo la primera ecuación en la segunda ecuación y despejo la relación BO sobre BI. Entonces, AB va a ser igual a BO dividido entre BI, que sería igual a, multiplico numeradores y multiplico denominadores. Tendríamos HFE multiplicado por RC por RL dividido entre RC más RL multiplicado por HIE más RE1 por 1 más HFE. Esa sería la ecuación. Por favor, calcúlenmelo AB. Entonces, nuevamente, yo también junto con ustedes y tienen que verificar este cálculo. Por favor, HFE 50 por RC vale 3.9 K.
RL vale 1K dividido entre RC, que vale 3.9K más 1K, todo multiplicado por HIE. HIE vale 899,28 más RE1 vale 200 multiplicado por 1 más 120. ¿Alguien ha evaluado ese valor, por favor? Menos 3.58, por favor alguien más verifique, menos 3.58, tienen que verificar, ¿está bien? Ya, entonces con dos de ustedes que obtenga el mismo valor, vamos a decir que es cierto, entonces esas serían las ganancias de tensión y la ganancia de corriente. Ahora tenemos que calcular las impedancias, impedancia de entrada e impedancia de salida, pero para eso tenemos que observar dónde se marcaban las impedancias en mi circuito. Si observan la impedancia de entrada, acá, la impedancia de entrada es la impedancia que observa la fuente de corriente alterna. Y ZO es ZO que ve hacia la salida RL. Entonces voy a marcar en los mismos puntos en mi circuito. Entonces aquí va a estar ZI y ZO va a estar acá. Entonces voy a decir para las impedancias, para ZI y ZO, ZI sería igual a el equivalente en paralelo de RI' en paralelo con 1 más, HIE más RE1 por 1 más HFE. Entonces voy a calcular primero el equivalente de estas resistencias en serie y luego lo voy a sumar con, voy a calcular el paralelo de ese valor con RI'. Entonces sumando directamente 899,28 más RE1 es 200 por 121 por 51, perdón, 11.099 ohmios. Entonces sería, me van a verificar por favor, en este caso sería 11,10 kilo ohmios. Por favor verifiquen ese dato. Entonces voy a calcular el equivalente en paralelo de estas dos resistencias. RI' vale 4,54 por 11,10 dividido entre 4,54 más 11,10. Aquí la impedancia equivalente sería igual a 3.22 kilo ohm. 3,22 kilo ohm. Esa sería la impedancia de entrada, que es el paralelo de RI' con 11.10 kilo ohm. Entonces ZO, ahora la impedancia de salida es igual a RC por simple observación, y esto es igual a 3.9 kilo ohm. Entonces ese sería el cálculo de mi circuito, pero considerando el circuito híbrido, ¿no? El equivalente del circuito híbrido. ¿Tienen alguna consulta con este ejemplo? Ya. ¿Quieren resolverlo por considerando el circuito híbrido pi o pasamos a otro ejemplo? Pasamos a otro ejemplo, un nuevo ejemplo, o quieren que ahora se resuelva considerando el circuito híbrido pi. Otro ejemplo, ya, como tarea, ustedes verifiquen utilizando el circuito híbrido pi. ¿Estamos de acuerdo? Ya, otro ejemplo. Pero solo voy a ayudarles con el circuito híbrido, con una parte del análisis en híbrido pi. ¿Estamos de acuerdo? Aquí nomás, porque para que vean cómo tiene que ser el procedimiento, ¿ya? Entonces acá, por si acaso, voy a marcar un cuadrito rápidamente, no vamos a resolver, solo que aquí les voy a decir, esto es tarea en su casa, ustedes van a completar, pero quiero darles algunos detalles. Pensé que así voy a considerar este circuito, solo algunos detalles, no se preocupen, no vamos a resolver ya, pero ustedes van a verificar en su casa, ¿ya? Entonces, supuestamente, en este circuito, si quiero utilizar el circuito híbrido pi, tendría el siguiente detalle, ¿no? Ya en lugar de los elementos de circuito, aquí ya no hay I de base, este ya no es HIE, tampoco esta fuente de corriente, cambia de valor, ¿no? El valor de esta resistencia sería RP, perdón, aquí vamos a tener RP, aquí vamos a tener GM por B y aquí está mi voltaje más menos B. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el circuito híbrido pi. Ahora, si queremos resolver utilizando el circuito híbrido pi, tenemos que reflejar esta resistencia RE1 a la entrada y utilizaríamos el siguiente procedimiento. Siempre voy a reflejar esa resistencia a la entrada, pero para el circuito híbrido pi. Entonces acá vamos a decir, voy a volver a dibujar esta parte del circuito
circuito rápidamente, I sub I, R I prima, aquí voy a reflejar. Entonces voy a reflejar de la siguiente forma, como hace un momento hemos realizado. Ahora tiene que ser directo. Digo, aquí esta va a ser R pi, no cambia, pero esta resistencia RE1 se refleja como RE1 multiplicado ahora por 1 más GM por R pi, así va a reflejarse. Y a la salida, para el circuito híbrido pi, cambia a la entrada y a la salida. A la salida vamos a tener una fuente de corriente controlada. Esta fuente de corriente ya vale GM1 y aquí tenemos B1. Aquí tendríamos nuestras resistencias en paralelo. Voy a dibujar nomás las dos resistencias. Ustedes ya saben que se trata de RL y RC. Un poquito voy a subirlo arriba porque aquí me molesta. Pondré nomás los valores. Este es RC y esta es RL, por si acaso. Entonces, y además, esta fuente, el voltaje B1 está aquí, más menos B1. Ese sería el procedimiento que voy a utilizar utilizando el circuito híbrido pi. Para este circuito híbrido pi necesito saber la ecuación para GM1. Por acá le voy a anotar. GM1, recuerdan, es igual, tienen que memorizarse esta ecuación, es GM multiplicado por R pi dividido entre la suma de estas dos resistencias, que sería igual a R pi más RE1 por 1 más GM por R pi. Ese sería el procedimiento. Y luego en este circuito ustedes aplican sus ecuaciones para calcular las relaciones de voltaje y corriente. ¿Qué les parece el procedimiento que estoy realizando? ¿Se entiende? Ya, si ayer tenía que subir los videos, ya están comprimidos, están listos. Miren, termina la clase, voy a subir los videos de la semana anterior y de esta semana, este fin de semana lo voy a subir. ¿Estamos de acuerdo? Ya, al terminar la clase lo voy a subir directamente. Ya. ¿Alguna consulta? Puedo continuar ahora sí con otro ejemplo, ¿sí, no? Entonces pueden utilizar el circuito híbrido pi o el circuito híbrido nomás. ¿Por qué utilizan algunos autores solo circuito híbrido pi? Porque el circuito híbrido pi, el circuito híbrido para los transistores unipolares se parece al híbrido pi. Entonces todos los métodos que utilizaría para los transistores bipolares con transistores híbrido pi, lo aplico en transistores unipolares. Entonces, por eso algunos autores solo quieren utilizar híbrido pi. Pero tiene sus peculiaridades. Un método algunas veces es más fácil y más fácil de comprender que otro método. Pero ahora ustedes van a calcular la ganancia de tensión en este circuito y comparan con los resultados que se obtuvo, ¿ya? Entonces pasaremos a otro ejemplo. Acá tenemos un ejemplo para la configuración colector común. Ejemplo 1, configuración colector común. Entonces vamos a seguir los pasos que hemos estado desarrollando hasta ahora. ¿Recuerdan cuáles eran los pasos? Análisis en DC y luego análisis en AC. Entonces, ahora yo ya voy a utilizar solo el circuito híbrido, ¿ya? Ustedes van a, si quieren, resolver por circuito híbrido pi. Entonces voy a decir, acá, solución. Entonces digo, análisis en DC. Ya saben, para el análisis en DC, reactancias capacitivas tienden a infinito, circuito abierto, y fuentes de tensión alterna tienden a cero. Entonces, rápidamente, como la idea es resolver la mayor cantidad de ejemplos, copiamos el circuito y obtenemos su circuito en DC. Copiar, voy a tratar de apurarme ya ahora, porque ya algunas partes del método ya conocen. Voy a obviar algunos puntos. Entonces voy a abrir capacitores. Entonces el circuito para DC que voy a obtener sería, abro capacitores y obtengo ese circuito. Ese sería el circuito para DC, abriendo solo capacitores. Entonces voy a simplificar además un poquito mi circuito para que se vea un poco mejor. Además, como voy a utilizar variables, voy a borrar los valores. Entonces le voy a denominar a esta resistencia RB, a esta resistencia RE y esta fuente de tensión va a ser BCC. Entonces ese sería mi circuito para DC. Con el método que ustedes dominen, calculan la corriente tienen que calcular H y E, porque con H y E pueden calcular H y B, todos los parámetros, ¿no? Entonces en mi circuito voy a calcular esos parámetros. Entonces puedo aplicar ley de tensiones de Kirchhoff a la malla de entrada. Mi malla de entrada va a ser la siguiente, esa va a ser mi malla de entrada. Y voy a evaluar en sentido antihorario. Entonces, ley de tensiones de Kirchhoff en la malla de entrada, diríamos SC va a ser igual a, ahora directamente, RB por I de base, pero I de base, recuerdan, es igual a I de colector sobre beta, más voltaje base emisor, más RE por I de colector. Entonces, de esta ecuación
despejo I de colector va a ser igual a BCC menos voltaje base emisor dividido entre RB dividido entre beta más RE. Por favor, les ruego calcular I de colector. ¿Cuánto valdría I de colector? Rápidamente, si el cálculo lo realizan rápidamente, me dictan, ¿cuánto? 2,04 miliamperes. Por favor, verifiquen ese resultado y con este valor tengo que calcular HIE. HIE es igual a HFE por BT sobre ICQ. Entonces hay que calcular HIE. Por favor, me lo evalúan el valor de HIE. 1.2 kiloohmios, ¿está bien? De BT vale 25 milivolts. Beta es HFE. Por si acaso, para todos los problemas, aquí está el valor de beta. Beta es igual a HFE. Por aquí voy a anotar una vez más. Beta es igual a HFE. ¿Ya? Entonces, por favor, verifíquenmelo mi cálculo. Ya acá concluiría el análisis en DC, que es tema del capítulo anterior. Por eso en el capítulo anterior hemos hecho harto análisis en DC, no tanto, pero con el auxiliar también han debido resolver. Ahora el enfoque es el análisis en AC. ¿Está bien el valor de HIE? Ya. Entonces, para el análisis en AC, recuerdan, tenemos que considerar reactancias capacitivas, cortocircuito, o sea, tiende a cero, y fuentes de tensión continua, tiende a cero. Entonces, para eso, nuevamente me copio mi circuito y en este circuito hago que se cumplan las condiciones que estoy indicando, ¿no? Entonces, si este capacitor es cortocircuito, este capacitor cortocircuito y la fuente de tensión continua cortocircuito, el circuito equivalente que voy a obtener es el siguiente, siempre considerando una línea de referencia, siempre y partiendo de la entrada, tendríamos este esquema, aquí vamos a tener más menos BI, así lo marca, y también por si acaso en el circuito aquí no está, pero se marca la corriente I sub I, ¿sí? Entonces, continuamos, tendríamos, si designamos como RB a esta resistencia, y RE a esta resistencia, a la entrada RB se cortocircuita a tierra, en la entrada, aquí tendríamos RB, luego llegamos a la base del transistor, a continuación del terminal de emisor tenemos RE, que ya no desaparece, aquí está RE, y el colector se cortocircuita a tierra. Y la salida lo obtengo en RE. Tengo más menos BO. Y aquí está más menos BI. Aquí tengo I sub I. Si BO está en RE, entonces aquí circula IO. Entonces, ese circuito está en configuración colector común. ¿Están de acuerdo con esa afirmación? Ya. Voy a volver a graficar entonces nuevamente este circuito. Vean, voy a colocar acá RB. Voy a llegar a la base del transistor. Solo que en la parte inferior lo voy a colocar el colector y en la parte superior el emisor. Entonces el colector se va a tierra directamente y del terminal de emisor saldría una resistencia en paralelo a tierra RE. Entonces acá tendría más menos EO y aquí va a estar IO. Ese esquema tal vez aclara mejor la configuración del transistor. Aquí está el terminal de colector, que es común a la entrada y a la salida. La base es la entrada y el emisor es la salida, ¿no? ¿Está claro? Entonces este transistor está en la configuración colector común. ¿Recuerdan? Para la configuración emisor común, hemos dicho que la configuración emisor común tiene buena ganancia de corriente, buena ganancia de tensión, ¿ven? Entonces hemos observado valores mayores a la unidad, ¿no? En nuestros ejemplos, revisaremos un poco. Por ejemplo, para este ejemplo, la ganancia de corriente es 11.55, la ganancia de tensión 3.58, es emisor común para este amplificador. Para este otro amplificador, ganancia de corriente 77.93, ganancia de tensión 4.2. Para la primera configuración, para esta configuración hemos determinado que la ganancia de corriente es menos 33 y habíamos determinado solo ganancia de corriente. Entonces, como pueden observar, la ganancia de corriente y la ganancia de tensión para la configuración emisor común es mayor a la unidad. Pero recuerdan, para la configuración colector común hemos indicado que la ganancia de tensión es menor a la unidad y la ganancia de corriente es mayor a la unidad. A ver, vamos a tratar de ver este detalle, ¿no?
voy a anotar acá, que así, para la configuración colector común, ganancia de tensión es menor a la unidad y ganancia de cociente es mayor a la unidad. O sea, es un buen amplificador de cociente, pero mal amplificador de tensión. Entonces, si quiero amplificar cociente, utilizaría este esquema. Entonces, a ver, veremos, vamos a ver esos resultados posteriormente. Entonces, ahora, como hemos dicho, no tenemos un circuito híbrido para la configuración colector común. Entonces, tendríamos que utilizar el circuito híbrido de la configuración emisor común en este circuito. Considerando los pines base, colector y emisor, el circuito híbrido lo obtendría de la siguiente forma. Siempre trazo una línea como referencia y voy de la entrada a la salida. Entonces aquí voy a tener entrada más menos BI, luego tengo RB, aquí va a estar el terminal de base y voy a tener acá el terminal de emisor y está RE y por acá va a estar el terminal de colector cortocircuitado a tierra. Entonces ahí dibujo entre los terminales base, colector, emisor el circuito híbrido en la configuración emisor común. Ese sería el circuito híbrido y voy a dibujar acá, voy a asignar los valores, ¿no? Aquí esta resistencia está medio rara, lo arreglaré nomás. Esta resistencia es HIE, esta fuente de cociente HFE por I de base y la cociente I de base circula en HIE, I de base. Entonces ese sería el circuito híbrido. Además tengo el voltaje de salida acá, más menos VO. Entonces IO va a estar aquí. Entonces este circuito voy a utilizar para calcular la ganancia de cociente y la ganancia de tensión. Considerando este circuito, hago los cálculos de las ganancias en el circuito y los parámetros que me solicita. Entonces puedo calcular en primera instancia la ganancia de cociente o ganancia de tensión. ¿Qué parámetro quieren calcular primero? Para ganancia de tensión, nadie dice nada. AB que sea igual, es la relación de BO dividido entre BI. Pero miento, todavía no puedo calcular. En este circuito voy a reflejar el circuito de entrada el circuito de RE a la entrada, pero voy a utilizar este circuito y el circuito que voy a obtener a continuación. Entonces todavía solo para el circuito de entrada, para el circuito de salida ya no me sirve separado porque ya no obtendría BO, ¿no ve? Porque la fuente de cociente de la salida lo va a anular a esa RE. Entonces solo para la entrada, es decir aquí para la entrada, vamos a obtener el siguiente circuito equivalente. Aquí tengo más menos BI, está RB. Ahora voy a reflejar esa resistencia RE a la entrada. Entonces aquí tendría HIE. La resistencia RE se refleja como RE por 1 más HFE. Ya sabemos por qué, hemos demostrado. Y decimos por acá circula la corriente I de base. Entonces ahora sí, utilizando estos dos últimos circuitos, puedo calcular las ganancias de tensión, ganancia de corriente y mi impedancia de entrada e impedancia de salida. Entonces para continuar voy a copiar esta parte de mi análisis. Entonces vamos a decir, ahora sí, para ganancia de tensión, que se define como la relación de BO y BI. Entonces, del primer circuito puedo determinar BO de la siguiente forma. Me van a ayudar, por favor. Voy a seguir algunos pasos alternativos. BO sería igual a IO por RE. ¿Están de acuerdo? Esa IO es esa cociente que yo lo he indicado en ese punto, pero IO es la suma de, aquí voy a anotar, en este circuito, IO va a ser igual a la suma de I de base más HFE por I de base. Entonces IO sería igual a 1 más HFE por I de base. Entonces aquí voy a decir, como esta ecuación está en función de IO, punto y coma, IO es igual a 1 más HFE por I de base. Entonces como aquí tengo I de base, voy a decir punto y coma, y como quiero calcular en BO en función de BI, del último circuito, del circuito de entrada, I de base va a ser igual a, por la ley de Ohm, BI dividido entre HIE más RE por 1 más HFE. Entonces ya tengo I de base en función de BI, reemplazo en sería, ¿no? Si esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2 y esta es la ecuación 3, 1 reemplazo en 2 y 2 luego reemplazo en 1, entonces mi ganancia de tensión estaría dado mediante la siguiente ecuación. AB, que es la relación de BO entre BI, sería igual a RE, voy a multiplicar numeradores, RE multiplicado por 1 más HFE dividido entre HIE más RE por
1 más HFE. Esa sería la ecuación de la ganancia de tensión. Y si reemplazo valores, por favor, ayúdenme a reemplazar datos ahí. Necesito el valor de RE, me copiaré los valores, como en los ejemplos anteriores, y debo necesitar el valor de R. Me copiaré todos los valores. RB vale 220K, RE es igual a 3.3K y HFE es igual a 98. ¿Qué dato más necesitaría? HFE, HIE vale 1.2 kiloohmios. Creo que eso es todo. Veremos. Entonces, por favor, reemplazando esos datos, ayúdenme a calcular el valor de AB. Entonces, AB, yo voy a calcular igual que ustedes, sería 3.3K multiplicado por 1 más HFE, que sería igual a 99, dividido entre HIE, que vale 1.2K, más RE, 3.3K por 199. La ganancia de tensión que calculo es 0,99634. Entonces, voy a considerar 3 decimales por ser un valor muy pequeño, entonces, y positivo. Entonces 0,996. Por favor, verifiquen ese resultado. Aquí podemos observar la siguiente diferencia con el amplificador emisor común, ¿no? Este valor es positivo, o sea, no va a haber desfase, ¿no?, de 180 grados. Además, es menor a la unidad, como hemos indicado hace un momento, ¿no? Para la configuración colector común, la ganancia de tensión es menor a la unidad y la ganancia de cociente mayor a la unidad. A ver, verificaremos ganancia de cociente para AI, que se define como la relación de cociente de salida y cociente de entrada. Entonces, el circuito de salida, diríamos, y hemos anotado ya esta ecuación, IO es igual a 1 más HFE por I de base. Está acá esa ecuación por si acaso, hemos deducido hace un momento. Esa ecuación va a ser mi punto de partida. Entonces digo, como aquí tengo I de base, punto y coma voy a decir. Entonces I de base tengo que expresarlo en función de I de entrada, y voy a ver dónde me han marcado cociente de entrada. Es la cociente I sub I. Entonces, en ese circuito, nos hemos ido muy atrás, mil disculpas, aquí. Entonces, I sub I está acá, ahí me marcan en el circuito. Entonces, del circuito de entrada, donde hemos reflejado RE hacia la entrada, I sub I por divisor de cociente, diríamos I sub I va a ser igual a resistencia opuesta a la rama de RB, de IB, RB dividido entre RB más HIE más RE por 1 más HFE. Entonces, con estas dos ecuaciones, reemplazando la segunda ecuación en la ecuación de... esto es I de base, ¿no? I de base, y arreglaremos I de base por I sub I. Por divisor de cociente, calculado I de base, que sería igual a RB, resistencia opuesta a I de base, a la rama de I de base, por la suma de ambas resistencias en paralelo, por la cociente de entrada, I sub I. Entonces, la ganancia de cociente A sub I, que es la relación de IO entre I sub I, será igual a, multiplicamos numeradores y denominadores. Entonces, en el numerador tenemos 1 más HFE por RB. En el denominador tenemos RB más HIE más RE por 1 más HFE. Entonces esa sería la ganancia, la ecuación para la ganancia de cociente. Por favor, ayúdenme a evaluar ese valor. Nuevamente aquí la ganancia de cociente para la configuración colector común es positivo, ¿no? Ya no hay desfase. Entonces me van a ayudar, sería 90, en el numerador 99 por RB, 220 K, y en el denominador tendríamos igual RB dividido entre HIE más RE por 1 más HFE, 39.7517, ¿no? Ya, entonces decimos 39.75 y este valor es positivo. Ese sería el valor de la ganancia de cociente. Entonces ya hemos calculado la ganancia de cociente y como pueden observar, la ganancia de tensión es menor a la unidad, ganancia de tensión es menor a la unidad y la ganancia de cociente mayor a la unidad. Entonces estamos observando sus características. Ahora les comento que el cálculo de la impedancia de salida para la configuración colector común ya no se puede obtener por simple observación. Recuerden los puntos que nos han marcado para las impedancias. Voy a observar, vean estos puntos, aquí está ZI y aquí está ZO. ZI voy a suponer que es la
no está muy claro ahí en mi gráfica. Voy a moverlo un poquito para que quede claro. Pareciera la resistencia vista por RB. Entonces yo voy a moverlo acá. ZI sería la impedancia vista por BI y ZO es la impedancia vista por BO. Entonces esos puntos voy a marcar en mi circuito. Por si acaso aquí voy a utilizar, aquí va a estar ZI, esa sería ZI, ZO va a estar aquí. La determinación de ZO es complicado para esta configuración. Por eso voy a calcular por separado. Entonces voy a decir para ZO, y ZO se calcula, ya no podemos determinarlo por simple observación como en los casos anteriores. La ecuación que hay que utilizar es la siguiente. ZO va a ser igual a B2, voy a poner y les voy a indicar dónde va a estar B2. B2 dividido entre I2 cuando las señales de entrada en alterna son 0. Entonces aquí vamos a poner cuando BI es 0. Igual, no tiende, ¿no? Es igual a 0. Esa va a ser la ecuación para calcular ZO de forma general, cuando ya no se puede determinar por simple observación. Entonces, ¿cuáles son los puntos de B2 e I2? Voy a copiar mi circuito, nuevamente voy a dibujarlo nuevamente, el circuito híbrido de la parte superior. Entonces, rápidamente, solo con fines didácticos, por si acaso, para que quede más claro. Entonces, copiando los valores, teníamos acá más menos BI. Aquí voy a hacer un arreglo a continuación. BI sería RB. Entonces, acá teníamos HFE por I de base. Este es el elemento HIE. Este es RE. Y mis terminales de salida son estos. Estos serían mis dos terminales de salida. I de base está aquí. Esto es importante. Y en los terminales de salida, para el cálculo de ZO, B2 y B1 van a estar en los siguientes puntos. Aquí va a estar más menos B2 y corriente 2 va a estar entrando acá. Entonces, B2 e I2 son esos voltajes, son los voltajes si lo vemos como cuadripolo, sería el voltaje de salida y la corriente de salida. Recuerden que la corriente que entra a un cuadripolo es positivo, ¿no? Entonces, es como si yo inyectara un voltaje B2 y en ese circuito mido I2 y esa relación de B2 sobre I2 me va a dar la impedancia de salida. Cuando la señal de entrada es 0 en ese circuito, entonces ahora ese circuito es la copia del circuito de la parte superior, ¿no? Pero si BI es igual a 0, entonces tendría las siguientes modificaciones. Si BI es igual a 0, esta fuente es igual a 0, esto se cortocircuita, ¿no? Aquí. Si se cortocircuita, RB desaparece, entonces HIE se iría a tierra, ¿no? Entonces en mi circuito se modifica de la siguiente forma. Todo esto se cortocircuita a tierra si BI es igual a 0 y esta HIE se va a tierra. O deberíamos de hacer otro circuito, ¿no? Lo voy a dejar así, solo con fines didácticos, por si acaso. Entonces ahí voy a copiar, como puedo copiar, entonces voy a pegar aquí en la parte inferior. Ahora sí, como BI tiene que ser igual a 0, entonces voy a eliminar todo esto. El circuito se modifica de la siguiente forma. Aquí voy a tener HIE y la corriente I de base va a estar. Ese sería el circuito con la condición de BI igual a 0. Si BI se cortocircuita, como pueden observar, cortocircuitando BI a tierra, el terminal superior de HIE se va a tierra. Entonces la corriente I de base de tierra va a estar saliendo hacia el nodo, hacia este nodo, ¿no? En este nodo, este terminal se va a tierra, se conecta a tierra, ¿sí? Y de tierra y de base está saliendo como estamos observando acá, ¿no? Este sería tierra. ¿Están de acuerdo con ese circuito equivalente para esta condición? Para esta condición, ZO va a ser igual a B2 sobre I2 cuando BI es igual a 0. Si BI es igual a 0, entonces se cortocircuita los terminales de entrada. Entonces RB desaparece de mi circuito y obtengo ese circuito. En ese circuito ahora tengo que calcular la relación de B2 sobre I2. Entonces el procedimiento sería el siguiente. Entonces rápidamente decimos, vamos a calcular esa relación y voy a decir en este circuito, puedo calcular primero I2. En este nodo, vamos a decir, en este nodo A, vamos a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff y voy a decir que supuestamente circula una corriente I acá en RE. Me voy a dar el valor, voy a calcularlo
luego. Entonces diría cocientes que entran son igual a cocientes que salen. Cocientes que salen, ¿cuáles serían? Cocientes que entran primero sería I de base más HFE por I de base, cocientes que entran en ese nodo. También I2 entra más I2. Esto sería igual a las cocientes que salen. Y aplicando ley de cocientes de Kirchhoff, obtengo esa ecuación. Cocientes que entran al nodo A son igual a cocientes que salen. Pero el valor de I puedo calcularlo en función de B2. Como aquí tengo B2, entonces la caída de tensión en RE, la cociente en RE sería B2 sobre RE. Entonces esta cociente I sería igual a B2 sobre RE. En esta ecuación puedo ir operando y expresando todos mis términos de mi ecuación en función de I2 y B2 para despejar la relación B2 sobre I2. Entonces puedo operar y expresarlo de esta forma en mi ecuación. I de base por 1 más HFE más I2 va a ser igual a B2 sobre RE. Y en esta ecuación puedo calcular este término I de base para que toda la ecuación esté en función de I2 y B2. Entonces, I de base, si observan, está en paralelo con RE y a RE se aplica el voltaje B2. Entonces, puedo calcular I de base en función de B2. Entonces, diríamos acá, por la ley de Ohm, I de base va a ser igual a menos B2 sobre HIE. Por si acaso, en este elemento de circuito se va a aplicar B2. Entonces, como I2 genera una caída de tensión opuesta a B2, entonces por eso el cambio de sí. Entonces, seguimos y de esta ecuación ya tengo en esta ecuación I de base en función de B2, reemplazando ecuación 1 en ecuación 2. A esta ecuación le llamo ecuación 1, 2 en 1, decimos. Entonces tendríamos que menos P2 sobre HIE por 1 más HFE más I2 es igual a B2 sobre RE. Entonces ya esta ecuación está en función de B2 e I2. Puedo despejar la relación B2 sobre I2. Entonces digo, I2 va a ser igual a B2 sobre RE, que será a más B2 por 1 más HFE dividido entre HIE. En esta ecuación despejo, factorizo B2 y tendríamos que va a ser igual a saco mínimo común, RE por HIE. Tendríamos HIE más 1 más HFE por RE, así sería. Entonces ZO, que es la relación entre B2 e I2, B2 entre I2, va a ser igual a, despejando, sería igual a RE por HIE dividido entre la suma de HIE más 1 más HFE por RE. Diría aquí entonces ZO, por favor, calcúlenmelo de esa ecuación, ZO. Cuando el circuito de entrada y el circuito de salida no están aislados, no están separados, entonces el cálculo de ZO, para el cálculo de ZO voy a utilizar esa ecuación. Entonces 12.1, entonces como pueden observar, vamos a observar las siguientes características para la configuración colector común. Y para terminar ZI puedo calcular acá mismo, voy a hacer un recuadrito acá para diferenciar. Entonces aquí voy a decir para ZI, por simple observación ZI del circuito de entrada, como está separado el circuito de entrada del circuito de salida, acá ZI va a estar así, ¿no? Esta sería ZI. Entonces ZI va a ser igual a RB en paralelo con ZI, sería igual a RB en paralelo con HIE más RE por 1 más HFE. Entonces voy a escribir letras más pequeñas. Entonces ZI, van a disculpar que lo escriba así, ZI va a ser igual a RB en paralelo con HIE más 1 más HFE por RE. Esa sería la ecuación para ZI y ustedes calculan ZI. Si alguien logra el cálculo y me dicta el valor, sería bueno, por favor. Calcularemos nomás rápidamente para que no digan que hemos quedado a medias en este cálculo. Voy a calcular primero esta relación, HIE, esa suma
1.2 más RE, que vale 3.3 K por 98 por 99, es igual a 326,7 K, 326,7 K, y tiene que estar en paralelo con RB, que vale 220, entonces 220 por 326,7 dividido entre 220 más 326,7, 131,47 K. Entonces acá 131,47 kilo ohm. Entonces ahí tenemos la ganancia de, perdón, la impedancia de salida. Sí, 327,9. Verificaremos. HIE vale 1.2 K, ese valor estamos considerando. Más 1 más HFE sería 99 por RE vale 3.3 K. Sí, 327.9, ¿no? 27,9. Por favor, voy a rogarles que siempre me vayan ayudando porque no queremos tener datos errados en nuestros apuntes. Y entonces con ese valor ZI, ¿cuánto sería? 131,66 kilo ohm. Entonces acá tenemos ya los cálculos completos para la configuración colector común. ¿Cuál es la diferencia? La gran diferencia que podemos observar. La impedancia de entrada, observe. La impedancia de salida, observe el valor. Su impedancia de salida es muy baja, 12.1 ohm. Como la impedancia de salida es baja y esto es cercano a la impedancia de los parlantes, 8 ohmios, 16 ohmios, generalmente en la etapa de salida de un amplificador de audio van a ver una configuración colector común para que exista adaptación de impedancia para máxima transferencia de potencia. Y pueden observar también que su impedancia de entrada es muy alta. Para ninguno de los cálculos que hemos realizado hemos determinado una impedancia de este valor, con una buena ganancia de cociente. Pueden ver aquí la ganancia de cociente es de 39, 40, ¿no? Aproximadamente. Pero su ganancia de tensión, pueden observar aquí, es menor a la unidad. Entonces, considerando estas características, generalmente un amplificador no está formado por una sola etapa, sino a la etapa de entrada puedo colocar un amplificador de tensión en configuración emisor común o base común. Y luego a la salida voy a ganar en cociente y voy a adaptar impedancia. Eso vamos a ver en amplificadores multi-etapa. ¿Puedo continuar? Resolveremos otro ejemplo, pero si alguien tiene alguna duda podemos tratar de aclarar. Entonces, para la configuración colector común, el cálculo de la impedancia de salida ya se complica, ¿no? Pero ya saben el procedimiento. Ese procedimiento nomás también tienen que repetir, no va a ser cosa de otro. Vamos a continuar. Ahora vamos a resolver un ejemplo para la configuración base común. Entonces decimos ejemplo 1, calcular ganancia de tensión, ganancia de cociente y impedancia de salida e impedancia de entrada. Entonces, con los procedimientos que hemos estado siguiendo, ¿no? Decimos solución, rápidamente, queremos ahora resolver la mayor cantidad de ejercicios, solución, y diríamos primer paso, análisis en DC. Para DC, como recordarán, reactancias capacitivas son circuito abierto, tiende a infinito, punto y coma, tensión, voltajes alternos, cociente y voltaje es igual a 0. Esas serán nuestras condiciones. Si eso es cierto, entonces este circuito voy a copiarme, voy a hacer que se cumpla esa condición. Entonces en este circuito voy a hacer cumplir esas condiciones. Dice, tiene que abrirse capacitor. Entonces abro capacitores y obtengo esa parte del circuito. Además, fuentes de tensión alterna tiene que ser 0. Aquí ya observo que ya utilizo esa condición. Esto va a ser un cortocircuito. I tiene que ser igual a 0. Entonces dibujo mi circuito, elimino los términos que no me sirven y me quedaría con mi circuito se reduce a ese esquema, pero podría asociar aquí estas dos resistencias en serie. Es 1.1 K más 100, van a ser 2.2 K. Ya voy a tener ahí una resistencia nomás, entonces voy a eliminar todos estos valores y me quedo con esta resistencia que ya vale 2.2 K. Y puedo ir simplificando mi gráfica y me quedaría con un esquema. Ese sería mi circuito en DC. Es más, puedo dibujarlo mejor. Ahí está medio, voy a perder espacio tal vez, entonces lo dibujo así con fines didácticos y borro. Esto vale 24 voltios. Entonces el circuito para DC es este. Y este circuito para DC resulta que con fines didácticos es el mismo circuito en DC que he utilizado en ejemplos anteriores. ¿Recuerdan? Tengo un beta igual a 50. Acá anotaré nomás. HFE
igual a 50, R1 es 50, le asignaremos nomás variables R1, R2, este es RC y este es RE. Si revisamos, vean los datos, RC 3.9K, RE 2.2K, R1 50 y R2 10K. Vamos a retroceder. En este esquema tengo el mismo circuito. Entonces me voy a copiar estos datos. Con fines didácticos he realizado esto, o sea, considerando este circuito como base, yo me he generado ese circuito en configuración base común. Entonces ya no tengo que realizar el análisis en DC. Ustedes en el examen sí van a tener que realizar. Yo no quiero realizar dos veces, ¿no ven? Entonces aquí están sus datos. Esos son los mismos datos como pueden observar. IC va a valer 1.39 miliamperios, HIE 899,28 ohmios, RC 39K, RE, aquí ya es RE nomás, RE1, esto ya no me interesa, RI prima, a ver, vamos a ver posteriormente si calculamos un valor, una resistencia de ese valor, y dice, esta RI prima no la anotaremos también, porque ya no me sirve. Después voy a ver si completo. HFE es 50. Entonces, ese era el mismo circuito. Ya nos realizó el análisis en DC. Ahora realizamos el análisis en AC. Entonces decimos análisis en AC, en cociente altero. Recuerden, la regla decía, reactancias capacitivas ahora tienden a cero y fuentes de tensión continua, CC, tienden a cero. Entonces, nuevamente, copiando el circuito, hacemos que se cumpla la condición las condiciones que hemos fijado. Entonces, fuentes de tensión, cortocircuito, capacitores, cortocircuito, estos capacitores, cortocircuito. Entonces, el circuito que vamos a obtener con esas condiciones sería el siguiente. Siempre trazamos una línea de referencia, una línea tiesa de referencia, y desde la entrada vamos hacia la salida. La entrada va a empezar siempre en el punto en el cual tengo el voltaje de entrada. Entonces, por si acaso aquí está BI, ese va a ser mi punto de entrada. Entonces, si tengo BI, voy a graficar esa fuente de tensión. Acá BI, a continuación BI está en serie con una resistencia al cual le voy a denominar RI sería esa resistencia de 100 ohmios. Luego llegamos al emisor, estamos por acá, estoy avanzando por si acaso, ya he considerado esta resistencia, esta es mi resistencia RI. Luego llegamos, este capacitor es cortocircuito, llegamos al terminal de emisor. El emisor, observamos que base se va a tierra porque este capacitor se cortocircuita a tierra. Entonces aquí base está conectado a tierra, y las resistencias que van a desaparecer debido a que este capacitor está de base a tierra. Esta resistencia también se anula, la resistencia de 10K, y la resistencia de 50K también, porque SC también es 0 volt. Entonces, a continuación decimos, del terminal de colector del transistor va a salir una resistencia al cual le denominamos RC. Esta es mi resistencia RC, y esta va a ser mi resistencia RL, y de RC, porque el capacitor es cortocircuito, tendríamos RE, y me marcan el voltaje de salida aquí, más o menos. Entonces, esa sería mi circuito en AC. ¿Tienen alguna consulta, alguna observación? Este es el momento para aclarar dudas. Ya. Entonces diríamos lo siguiente, este análisis yo realizaría. Voy a borrar esto un poco. Digamos que ya estamos estamos en este punto, en la base. ¿Estamos de acuerdo? De la base, primero hemos dicho, el capacitor se cortocircuita a tierra. Entonces, R1, este era mi R1, desaparece. Y esta es mi resistencia 2. Ahora, la resistencia 2, ya sé por qué no entiende, ¿no? Podríamos dibujar la resistencia 2 si desea de la siguiente forma. Aquí está este punto de base, entonces le voy a poner aquí base, y R2 se va a tierra a través de BCC, entonces diríamos así, R2. Cristian, ¿está bien así? Sale de base y como está conectado aquí a BCC, mediante de BCC se va a tierra. Este es mi terminal de tierra, ¿no? Que considera. Entonces el capacitor ha cortocircuitado a R1 y a R2, ¿no? Lo anula, porque acá ya sabemos que va a desaparecer esto. Entonces ese sería mi circuito híbrido para mi circuito para AC para ese circuito. Entonces voy a acomodar mejor. Entonces aquí está. Ahora a continuación lo que tendría que hacer es reemplazar por el circuito híbrido equivalente. Entonces, como quiero hacer rápido, voy a copiar este circuito, es decir, copiar, y voy a eliminar el transistor, y ahí voy a reemplazar el circuito híbrido. Entonces ahí diríamos, voy a eliminar el transistor
y voy a considerar los terminales nada más. Estos terminales, aquí tengo emisor, aquí va a estar colector y aquí base, ¿no? Base. Serían estos puntos. Y en estos puntos reemplazo por el circuito híbrido en la configuración base común. Entonces, voy a utilizar el circuito híbrido simplificado. Aquí tendría la resistencia H y B, base común. Acá la fuente de cociente que va a ser igual a ahora HFB por I de emisor, porque la cociente de entrada va a circular a través de I de base, aquí está I de emisor. Como voy a considerar un valor positivo para HFB, entonces voy a cambiar el sentido de I de emisor. Hemos indicado eso en la teoría. I de emisor en realidad debería de salir de emisor, pero como voy a suponer que HFB va a ser siempre positivo, entonces voy a, ya en mi circuito, voy a cambiarle el sentido de I de emisor. Ese sería el circuito híbrido. Ahora, considerando este circuito híbrido, calculo mis relaciones de ganancia de tensión, ganancia de cociente en mi circuito. Entonces, voy a calcular esos parámetros. Voy a copiar este circuito, pero voy a marcar los puntos. Aquí tendríamos ganancia de, cociente de salida. La impedancia de entrada dice que es visto por RI, y observa. Entonces me piden acá, ¿no? ZI, si me grafican. Y la impedancia de salida es visto por RL. Entonces, este es mi punto para ZO. Como la entrada y la salida están separados para este circuito, el cálculo de ZI y ZO va a ser por simple observación. No es necesario aplicar la definición de ZO. Entonces, continuamos. Voy a copiar este circuito. Entonces, considerando este circuito, el último circuito, vamos a calcular los términos que me interesan. Ganancia de tensión. Entonces, voy a decir para AB, que se define como la relación de BO entre BI. Sería siempre para los cálculos de la salida hacia la entrada vamos a ir. Entonces, BO va a ser igual a por divisor de cociente. Ya no necesito divisor de cociente para BO. Entonces sería el paralelo de RC con RL multiplicado por la fuente de cociente HFB por I de emisor, pero con signo negativo. Menos RC por RL dividido entre RC más RL, que sería la resistencia equivalente ahí, por HFB por I de emisor. Y sería ahora punto y coma, digo, sigue mi procedimiento, es válido. Aquí tengo I de emisor, entonces tengo que expresar I de emisor en función de BI. Entonces resulta que en mi circuito, en la entrada aquí tengo una malla, un circuito serio. Entonces en esa malla circula I de emisor. Entonces por simple observación ahí, I de emisor, si quieren aplican mallas, si ustedes desean, yo por simple observación, hacer voltaje BI sobre RI más HIB. Se aplica esa fuente de tensión BI a la entrada y se tiene dos resistencias en serie. Entonces esa cociente I de emisor va a estar dado por esa ecuación. Entonces acá digo, reemplazando la ecuación de I de emisor en la ecuación de BO, calculo mi ganancia de tensión. AB va a ser igual a BO sobre BI y será igual a menos, multiplico numeradores, RC por RL, puedo anotarlo así, HFB por RC por RL, dividido entre el producto de los denominadores, o sea, RC más RL por RI más HI. Entonces, por favor, calculen la ganancia de tensión. Acá voy a copiarme los valores. Todos estos valores. No necesitaba ya IC, ¿no? Pero ya ahí lo he anotado. Ahí está IC. Pero necesito HFB y HIB. Entonces, como recordarán, voy a calcular esos parámetros. HFB, voy a cambiar de color. HFB, recuerdan, era igual a HFE dividido entre 1 más HFE. Por favor, reemplacen datos ahí. Hemos desarrollado una ecuación que relaciona los parámetros híbridos de emisor común con los de base común. Entonces, ahí además hemos dicho que vamos a utilizar el valor absoluto porque cambiamos el sentido de I de emisor. Entonces, diríamos 50 dividido entre 51, 0, muchas gracias, 0,98. También necesitamos HIB. ¿Recuerdan? También ustedes tienen que memorizar. HIB es igual a HIE dividido entre 1 más HFE. Y esto sería igual a HIE vale 899.28 dividido entre 51. Gracias. 17,63. Con estos valores, por favor, calcúlenmelo, ganancia de tensión.
Entonces yo también junto con ustedes, yo sé que ustedes me van a ganar. 0,98 por RC vale 3.9 K por RL. RL no hemos copiado, creo que valía 1K. En este caso dice 2K. Haremos aquí RL 2 kiloohmios dividido entre RC más RL. Entonces sería RC vale 3.9 K más 2K dividido entre RI. RI tampoco no tenemos, entonces RI es la resistencia de 100 ohm, entonces le anotaremos RI 100 ohm, entonces 100 más HIB que vale 17,63. Tengo el valor de menos 11.01. Por favor, verifíquenmelo. Gracias. Entonces ese sería el valor de la ganancia de tensión. Como observarán, es mayor a la unidad. Hemos dicho para la configuración base común, ganancia de tensión es mayor a la unidad. Pero la ganancia de cociente hemos dicho que es mayor aún, que es menor aún. Veremos. Para A sub I, que se calcula como la relación de IO dividido entre I sub I. Pero aquí hay un detalle. De adrede, por si acaso, jóvenes. Aquí en el circuito de entrada ya no está marcado el punto de la cociente de entrada. Si observan aquí en el circuito inicial no he marcado I sub I, ningún punto. Muchos autores muestran de esta forma los circuitos donde marcan BO, incluso no marcan I sub O, este valor, porque se supone que si saben dónde está BO, IO va a ser la cociente que circula en la resistencia de carga. Tampoco marcan I sub I. Cuando no marcan I sub I, tienen que seguir el siguiente procedimiento. En el examen yo no marco el punto de cociente de entrada, entonces esta fuente de tensión tienen que convertir en fuente de cociente. Y esa va a ser mi cociente I sub I. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Me voy a copiar. Si no me marcan el punto donde está la cociente entrada, como en los casos anteriores de los ejemplos, como verán, estoy complicando poco a poco mis ejercicios. Un poco más. Entonces, ahora incluso ya no hay un punto donde se marca cociente de entrada. Entonces, lo que hay que hacer es convertir esa fuente de tensión que está en serie con RI en una fuente de cociente en paralelo con RI, utilizando mis reglas de circuito. Entonces, esta fuente de tensión está en serie con RI, voy a convertir en una fuente de tensión en paralelo con RI, de la siguiente forma, ¿no? Solo con fines didácticos. Una vez más me voy a copiar este circuito, solo con fines didácticos. Entonces voy a acomodar luego. Entonces hago desaparecer todo esto, hubiera considerado todavía ya. Entonces ahí voy a tener ya ahora una fuente de cociente que va a ser I sub I, que sería igual a B sub I dividido entre RI, como ustedes saben. Ahora esa resistencia se pone en paralelo con esa fuente de cociente. Esta sería RI. Entonces, esa fuente de tensión que está en serie con esa resistencia lo convierto en fuente de cociente en paralelo con la resistencia RI. Entonces, ahora para la ganancia de tensión tengo que considerar este valor de I sub I. Entonces, AI es igual a IO dividido entre I sub I. Entonces, nuevamente parto del circuito de salida. En el circuito de salida, por divisor de cociente, IO va a ser igual a RC menos RC dividido entre RC más RL por el valor de la fuente de cociente, HFB por I de emisor. Entonces aquí tengo I de emisor, punto I com. Entonces I de emisor del circuito de entrada por divisor de cociente también va a ser igual a I de emisor, será igual a RI dividido entre RI más HIB por la cociente de entrada, I sub I. Entonces ahora mi ganancia de cociente, que es igual a IO dividido entre I sub I, va a ser igual a menos, multiplico numeradores, HFB por RC por RI dividido entre, multiplico denominadores, RC más RL por RI más HIB. Esa sería la ecuación para calcular la ganancia de cociente. Por favor, calcularemos ganancia de cociente. Tengo todos los datos de mi circuito, entonces ustedes junto conmigo, HIB es igual, HFB 0.98,
0.98 RC, 3.9 gas por RI. Ahora RI vale 100 ohmios, dividido entre RC más RL vale 2 gas, dividido entre RI, que vale 100 ohmios, más 17.63. La ganancia de cociente que yo obtengo es 0,5507, con 2 decimales nomás, menos 0,55. Por favor, verifiquen ese resultado. Obtienen ese mismo resultado. Como pueden observar, es menor a la unidad, ¿no? Entonces, se está observando todo lo que hemos estado avanzando en teoría, ¿no? Entonces, a continuación diríamos para impedancia de salida e impedancia de entrada. Entonces, para ZI y ZO. Entonces, por simple observación, porque en el circuito entrada y salida están separados, ZO es igual a RC. En este caso, en el circuito, RC vale 3,9 kilo. Y ZI, también por simple observación, para el punto que me han indicado, es igual a HIB. Y esto sería igual a HIB resultó ser 17,63 ohms. Como pueden observar, para esta configuración, su impedancia de entrada es muy baja, ZI 17 ohms. Su impedancia de salida es relativamente alta, ¿no? En el orden de los casos. Entonces, si quiero acoplar, si a la entrada tengo un circuito con impedancia baja, entonces puedo utilizar este esquema para acoplar impedancia. Entonces, dependiendo de si quiero acoplar impedancia, si busco ganancia de tensión o ganancia de cociente, utilizo una configuración dada: base común, emisor común o colector común. Con lo que concluimos la clase de hoy. Gracias.